Era un día como cualquier otro. En Jerusalén el sol salió, dorando las antiguas piedras de la ciudad santa, como lo ha hecho durante milenios. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, en Los Ángeles, un temblor de 4,8 grados en la escala de Richter sorprendió a los habitantes en la madrugada. Las cámaras de seguridad registraron la caída de objetos y las alarmas que se activaron, pero lo que nadie vio fue lo que realmente comenzó a suceder en ese momento: un susurro en el tejido de la realidad, un eco que cruzó fronteras invisibles. Horas después, las imágenes circularían en las redes sociales. El cielo sobre Jerusalén se tiñó de rojo, como si la atmósfera se hubiera llenado de sangre. Los expertos afirmaron que se trataba de un fenómeno óptico, partículas en suspensión, quizás resultado de la reciente tormenta de arena proveniente del desierto. Pero la gente más antigua, aquellos que guardan recuerdos de guerras, señales y plagas, sabían que esto no era solo un acontecimiento natural, fue un presagio. En Génesis 1, está escrito que Dios colocó luces en el firmamento para señales y para tiempos señalados. ¿Y si los cielos estuvieran tratando de decirnos algo? En Estados Unidos, mientras las noticias se centraban en los enfrentamientos electorales entre Joe Biden y el calculado regreso de Donald Trump, otro tipo de movimiento se gestaba tras bastidores. Una orden ejecutiva firmada discretamente cambió las pautas sobre las monedas digitales y la vigilancia estatal. En el mismo periodo, Israel lanzó un ataque aéreo preventivo en Siria, reavivando los temores de una escalada global. 2 puntos en el mapa. 2 naciones separadas por océanos, pero unidas espiritualmente por profecías que abarcan siglos. El rabino israelí Alon Anaba, conocido por sus conferencias sobre el arrepentimiento y las señales mesiánicas, declaró recientemente: «Estamos en cuenta regresiva. El mundo no volverá a la normalidad. Vivimos en los últimos capítulos del plan». Mientras tanto, en Brasil, el pastor Marco Feliciano mencionó en un sermón transmitido en vivo que Dios está cambiando el tablero, está reemplazando reyes y quitando a otros. Pero, ¿qué es lo que une a todos estos fragmentos? ¿Qué tienen en común el cielo rojo de Jerusalén, el temblor en California, los acuerdos geopolíticos secretos y los mensajes espirituales velados? Quizás sea el sonido del reloj profético que vuelve a sonar, un tic-tac invisible que comenzó no hoy ni ayer, sino cuando Daniel tuvo su visión de los 4 reinos y selló las palabras hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 6 habla de un jinete blanco, el primero en salir cuando se rompe el sello. No es un símbolo de paz, sino de conquista, de dominación silenciosa. Podría estar cabalgando entre nosotros ahora, oculto bajo discursos de libertad y progreso. El mundo se mueve como piezas de un viejo juego, pero con nuevos jugadores. Putin de un lado, el Papa Francisco del otro, y en el centro de todo, Israel, como un reloj profético en cuenta regresiva. Pero algo más grande aún está por revelarse. Algo que conecta las visiones de los profetas con los datos que hoy se recogen desde satélites, cámaras y bancos centrales digitales, porque cuando el cielo cambia de color, cuando la tierra tiembla sin motivo, cuando los líderes mundiales se reúnen en silencio a puerta cerrada, es posible que la verdadera señal, aún por venir, y cuando llegue, ya no será posible ignorarlo. Pero antes de eso, necesitamos entender qué sucedió durante el eclipse más poderoso de los últimos tiempos y qué vino inmediatamente después en suelo israelí. El eclipse llegó como una cortina cósmica. En la mañana del 8 de abril de 2024, millones de estadounidenses miraron al cielo. El fenómeno se había anunciado desde hacía meses. Un eclipse solar total atravesaría Estados Unidos en una línea casi perfecta, atravesando estados como Texas, Indiana, Ohio y Nueva York. Pero lo que parecía simplemente un espectáculo astronómico se convirtió rápidamente en un acontecimiento lleno de presagios. Las sombras descendieron. Ciudades enteras quedaron envueltas en un silencio inquietante. Las temperaturas bajaron. Los animales guardaron silencio. Las personas han reportado sensaciones inexplicables, escalofríos, llanto repentino, sueños vívidos la noche anterior.
Fue como si el tiempo se hubiera suspendido temporalmente. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Joel 2:31. Este versículo comenzó a circular frenéticamente en las redes sociales poco después del eclipse. Los pastores y rabinos advirtieron: esto no era solo ciencia, era una señal del cielo. Algunos recordaron el eclipse de 2017, que siguió una trayectoria opuesta en Estados Unidos. Ahora, en 2024, los dos eclipses formaron literalmente una X sobre territorio estadounidense, siendo el punto de cruce central un pequeño pueblo llamado Little Egypt, en Illinois. ¿Coincidencia? ¿O una firma profética? Y luego vino la segunda parte del mensaje. 3 días después del eclipse, Israel fue atacado desde múltiples frentes, incluso con drones y cohetes lanzados desde Gaza, Siria y Líbano. El gobierno de Benjamín Netanyahu respondió con fuerza. El país entró en alerta máxima. El mundo observó, pero pocos se dieron cuenta de la conexión. Mientras los cielos se cerraban en el oeste, la tierra ardía en el este. Por primera vez en décadas, el embajador de Israel ante la ONU ha citado abiertamente la profecía bíblica para defender el derecho del país a protegerse. Vivimos en una época en la que los enemigos de Israel la rodean como nunca antes. Pero como dice Zacarías, he aquí, haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos que la rodean. Mientras tanto, el Papa Francisco convocó a una cumbre de emergencia para abordar la paz urgente en el Medio Oriente. Pero tras bastidores, fuentes revelaron que el verdadero tema de la reunión fue el aumento de las tensiones religiosas mundiales y un posible acuerdo interreligioso que se anunciará a finales de este año. Un acuerdo que, según los estudiosos proféticos, podría marcar el inicio de un recuento invisible. En las calles de Jerusalén, los judíos ortodoxos comenzaron a ayunar y a reunirse en el muro occidental, pidiendo la llegada del Mesías Ben David. Al mismo tiempo, los rumores sobre nuevos planes para el tercer templo han resurgido con fuerza, alimentados por vídeos filtrados que muestran movimientos sospechosos en las cercanías del monte del templo. De un lado del mundo, la oscuridad cayó como un velo sobre la mayor potencia de la tierra. Por otra parte, Israel estaba en guerra, no solo una guerra geopolítica, sino espiritual, y hay quienes dicen que los dos acontecimientos no fueron solo simultáneos, estuvieron sincronizados. Pero ese no es el final, es solo otra pieza en el tablero profético, porque lo que viene a continuación ya fue soñado hace milenios en un palacio babilónico por un rey perturbado por visiones de una estatua colosa, y la piedra que cayó sin ser arrojada por manos humanas todavía está en camino. Él no podía dormir. El rey de Babilonia, rodeado de oro, esclavos y poder absoluto, se paseaba inquieto por sus aposentos. Algo lo estaba perturbando profundamente. Una visión persistente que regresaba noche tras noche. Una estatua colosal hecha de diferentes materiales. Cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro. Y luego, una roca, una piedra misteriosa, lanzada sin manos humanas, que golpeó los pies y hizo que todo se derrumbara. El año era aproximadamente el 611. Cristo. El rey era Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. El sueño, profético, pero el tiempo de su cumplimiento quizá apenas comienza ahora. En una reunión secreta en el Foro Económico Mundial en 2024, los líderes mundiales discutieron la transición a una moneda digital centralizada. Al mismo tiempo, la Unión Europea aceleraba acuerdos militares conjuntos, mientras China ampliaba su influencia en África y Sudamérica. El mapa geopolítico del mundo estaba siendo remodelado. Los bloques de poder se reconfiguran. Las naciones caen. Surgen otros. Pero lo que pocos saben es que todo esto se alinea perfectamente con el antiguo sueño del rey babilónico. El profeta Daniel, un joven hebreo cautivo, fue el único que pudo revelar el misterio. Cada parte de la estatua representaba un imperio: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y finalmente, un reino dividido, en parte fuerte como el hierro, en parte frágil como el barro.
Un reino mixto, fragmentado y sin verdadera unidad, una coalición artificial. Tú, oh rey, observabas, y he aquí una gran imagen. Daniel 2:31. La pregunta que resuena hoy es, ¿en qué parte de la estatua vivimos ahora? Los expertos en escatología sugieren que hoy nos encontramos en medio de pies de hierro y barro, una época de alianzas frágiles, democracias inestables y sistemas que parecen poderosos por fuera, pero que se quiebran bajo presión. Y la evidencia puede estar en todas partes. Colapsos económicos, levantamientos populares, tensiones entre tecnología y moralidad, líderes que caen de la noche a la mañana como fichas de dominó. Mientras tanto, soñadores modernos de todo el mundo han reportado visiones perturbadoras de estatuas desmoronándose, reinos ardiendo y un sonido, el sonido de una piedra acercándose. En Brasil, una joven contó haber soñado con una ciudad dorada que se partió en dos tras una explosión de luz. En Estados Unidos, un exsoldado afirmó haber visto una mano invisible arrojando una piedra en llamas a una estructura gigante con pies de barro. ¿Podrían ser estos ecos del mismo sueño? ¿Y si la piedra esa que baja del cielo sin ayuda humana ya está siendo lanzada? Si simboliza una fuerza que no pertenece a ningún sistema político, a ninguna ideología moderna, pero que viene a romper todo lo construido con arrogancia y control, el mundo moderno está construyendo su propia torre de Babel digital a medida que los símbolos antiguos resurgen en discursos políticos, monumentos e incluso nuevas monedas. Recientemente, los analistas de Silicon Valley han llamado a la inteligencia artificial el nuevo Dios. Pero ningún imperio dura para siempre, ni siquiera el de Babilonia, ni siquiera el de Roma, ni lo que está por venir. Y cuando las estructuras empiezan a derrumbarse, cuando la estatua cae, no será por obra de hombres, porque hay algo moviéndose detrás de los velos de la realidad, y las señales cada vez son más evidentes. Pero antes de que la estatua caiga, necesitamos entender lo que dicen las Escrituras sobre las bestias que emergen de las aguas. ¿Y qué vio Daniel después del sueño, cuando se abrieron los cielos? Era de noche, pero no una noche cualquiera. Daniel, el profeta exiliado, estaba despierto. Sus ojos estaban abiertos, pero su cuerpo estaba quieto. El silencio de Babilonia afuera contrastaba con el torbellino celestial que se acercaba. De repente, las aguas se agitaron, y de ellas surgieron 4 bestias, una tras otra, grotescas, poderosas, imposibles de ignorar. Y aún tantos siglos después, estas imágenes aún resuenan en pantallas, discursos y estrategias de guerra. Vi 4 bestias grandes, diferentes entre sí, que subían del mar. Daniel 7:3. El mar, en el simbolismo bíblico, representa a las personas, a las naciones, a la agitación. Y hoy, en el siglo XXI, el mar de la humanidad está más inquieto que nunca. La primera bestia era como un león con alas de águila. Muchos estudiosos asocian esta figura con el antiguo imperio babilónico, pero otros miran hacia el presente y ven el símbolo de Gran Bretaña, que presenta al león como un ícono de fuerza y sus alas de águila como la asociación histórica con los Estados Unidos, un poder que habla de paz, pero actúa en dominación. La segunda bestia apareció sin previo aviso, como un oso, con costillas entre los dientes. Ella se mantuvo de pie de un solo lado, lento, pesado pero mortal. En la antigüedad se hablaba de Medo-Persia. Hoy, el mundo vuelve su mirada hacia el oso ruso, que ha surgido de las cenizas de la Guerra Fría con ambiciones imperialistas, armamento hipersónico y alianzas oscuras con naciones como Irán y Corea del Norte. Luego un leopardo con 4 alas, velocidad, expansión, estrategia. En el pasado fue Alejandro Magno. Hoy, algunos ven rastros de esto en el ascenso meteórico de la Alemania experta en tecnología, otros en la China digital, que avanza hacia la dominación global con algoritmos y satélites. Pero tal vez sea algo aún más híbrido, un imperio silencioso, sin territorio definido, que reina sobre nubes, datos y cerebros. Pero la cuarta bestia, la cuarta bestia. Daniel ni siquiera podía compararla con un animal. Ella era diferente, horrible, aterrador. Tenía 10 cuernos
y uno pequeño que se levantaba y hablaba palabras arrogantes. Una criatura de hierro, dientes de destrucción, ojos de control. Muchos lo evitan, algunos lo ignoran, pero ella sigue al acecho, y su imagen parece ir formándose en nuestros días, pieza a pieza. Quizás sea el imperio que está por venir, o tal vez ya esté entre nosotros, disfrazado en coaliciones internacionales, en plataformas de control digital, en proyectos de identidad global unificada. Mientras tanto, en la ONU, las propuestas de gobernanza centralizada están ganando impulso. El Papa Francisco pide una autoridad moral supranacional. Los líderes de la OTAN hablan del poder colectivo máximo, pero entre líneas, algo se está gestando, algo que Daniel vio pero no se atrevió a nombrar, y entonces el trono fue montado. Llamas, ruedas de fuego, ríos de luz. Un juicio invisible estaba comenzando sobre las naciones, por encima de los reyes. Sobre todo, Daniel vio este tribunal. Miles y miles le sirvieron. No lo estaba imaginando, estaba viendo lo que muchos hoy se niegan a ver. Las bestias siguen moviéndose, se están sellando alianzas, y el cuerno pequeño quizá ya empezó a hablar, pero antes de que esa voz sea escuchada por todos, necesitamos hablar de algo aún más inquietante, aquellos que murieron y regresaron, con mensajes acerca de tronos, salas de juicio y sentencias que ya han comenzado a ejecutarse. Ella no vio ningún túnel, no oyó ninguna voz suave, no fue recibida por un campo de flores. Cuando el corazón de Sara Montenegro, de 37 años, se detuvo durante 8 minutos en un hospital de Belo Horizonte, lo que vio fue completamente diferente a los relatos tradicionales de experiencias cercanas a la muerte. Y cuando regresó, llorando, temblando, cambiada, ya no quería saber nada del mundo que había dejado atrás por tan poco tiempo. Según el historial médico, Sara sufrió un paro cardiorrespiratorio tras una reacción a un medicamento. Los médicos intentaron reanimarla, y lo consiguieron. Pero lo que informó poco después de despertar dejó al equipo atónito y se convirtió en el tema de conversación de las iglesias, los foros en línea y silenciosamente entre los estudiosos de la profecía. Me llevaron a una sala de tronos. Había 7, cada uno más alto que el anterior. Cada trono tenía ojos por todos lados, que lo veían todo. Y había silencio. No un silencio de paz, sino de expectación. La historia de Sara no es aislada. Desde 2020 han surgido informes similares en todo el mundo, con un patrón sorprendente. Salas de juicio celestiales, tronos elevados, libros que se abren y nombres que se leen. ¿Qué están viendo estas personas? Podrían ser fragmentos de la misma visión espiritual o destellos de una realidad oculta que solo se revela al borde de la eternidad. La Biblia menciona algo similar y con detalles intrigantes, etantes. Estuve mirando hasta que fueron establecidos tronos y se sentó un anciano de días. Miles le servían y miríadas estaban delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9, 10. El mismo Daniel que vio a las bestias emerger del mar, ahora ve una corte celestial donde se toman decisiones antes de que se manifiesten en la tierra, donde se pesan los reyes, donde se juzga a las naciones, donde el destino de los imperios puede sellarse sin que se pronuncie una sola palabra aquí abajo. Y no termina ahí. En Israel, el rabino ortodoxo Yitzhak Kaduri, poco antes de su muerte en 2006, afirmó en sus últimos escritos que los tronos del cielo se estaban preparando para el juicio de las naciones. Y aunque sus textos estuvieron ocultos durante años, fueron recientemente traducidos y publicados, causando revuelo entre los más atentos a los tiempos proféticos. Curiosamente, en Washington en 2024, un antiguo símbolo ha sido discretamente restaurado en la arquitectura del Capitolio. 7 pilares que rodean una mesa central en un ala restringida, diseñada bajo el pretexto de la inspiración clásica, pero que presenta inquietantes similitudes con descripciones del libro de los Proverbios y el Apocalipsis. Y lo más enigmático es que estos 7 tronos espirituales aparecen en relatos modernos vinculados a líderes mundiales. Un ex oficial de inteligencia estadounidense
que habló bajo condición de anonimato, informó en una entrevista reciente que documentos clasificados mencionan visiones recurrentes de una cumbre espiritual que observa a líderes estratégicos antes de que se tomen decisiones globales. ¿Sería solo un delirio? ¿O hay en lo invisible un tribunal esperando el momento exacto para pasar la siguiente página de la historia? Porque si los libros ya están abiertos, si ya se están leyendo los nombres, si los 7 tronos ya están reunidos, ¿quién está siendo juzgado ahora? ¿Quién está siendo pesado y será hallado falto? Pero lo más inquietante aún está por venir, porque mientras estos juicios se desarrollan en silencio, los nombres de quienes gobiernan la tierra siguen resonando. Entre los tronos Francisco, Biden, Netanyahu, y tal vez, esta historia ya se está escribiendo con tinta invisible en el libro de la profecía. Están en diferentes lugares del mundo, pero parecen moverse al mismo tiempo, como piezas cuidadosamente elegidas en un tablero que no es visible al ojo común. Un papa en Roma, un presidente en Washington, un primer ministro en Jerusalén, Francisco, Biden y Netanyahu. 3 nombres, 3 naciones, 3 voces que al unísono o en fricción van perfilando los contornos de lo que podría ser el inicio de un nuevo ciclo profético. En 2024, mientras el mundo intenta respirar después de pandemias, guerras y colapsos económicos, los 3 líderes toman decisiones que van mucho más allá de la política. Sus discursos están cuidadosamente elaborados, tus acciones cronometradas, sus alianzas más simbólicas de lo que parecen. Hay un código invisible que los conecta, una secuencia de movimientos que recuerdan un ritual global. El Papa Francisco, el primer jesuita y el primer latinoamericano en dirigir el Vaticano, ha insistido cada vez más en un orden moral global. En una reunión reciente con representantes de diversas religiones afirmó: el mundo necesita una nueva espiritualidad universal, un lenguaje común para unir a la gente antes de que sea demasiado tarde. Para los observadores atentos, esta nueva espiritualidad hace eco de los escritos de Apocalipsis 13, que habla de una segunda bestia que ejerce toda la autoridad de la primera y hace que la tierra adore una sola imagen. ¿Podría Francisco, aunque sin intención aparente, estar delineando los contornos de una única religión mundial? Mientras tanto, en Washington, Joe Biden avanza con medidas que muchos llaman protectoras, pero otros clasifican como mecanismos de control disfrazados. La Casa Blanca anunció recientemente directrices para implementar una moneda digital centralizada y una identificación biométrica universal bajo el pretexto de seguridad nacional e inclusión financiera. Pero para quienes leen las señales más allá de los titulares, esto suena como el preludio de un sistema que puede controlar quién compra, quién vende y quién obedece. Y nadie podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:17. Y luego está Benjamin Netanyahu, el veterano de guerra, estratega político y símbolo de la resistencia israelí. En los últimos meses, Netanyahu ha estado realizando movimientos silenciosos pero peligrosamente proféticos. Reuniones secretas con el rabinato principal, conversaciones sobre la restauración de las prácticas del templo y, más recientemente, la firma de un proyecto de ley para digitalizar completamente los registros religiosos y genealógicos de Israel. Para muchos, esto es tecnología. Para otros, es una preparación espiritual. ¿Es la reconstrucción del tercer templo solo cuestión de tiempo? Lo que une a estos 3 hombres no es la ideología, su propósito. Y quizá este propósito ni siquiera sea consciente. Tal vez, como en el libro de Job, están siendo movidos por fuerzas invisibles que se reúnen en concilios celestiales y palabras arrojadas sobre la tierra que se convierten en leyes, decretos, discursos. Francisco habla al espíritu, Biden habla al cuerpo, Netanyahu habla de la promesa. Juntos representan los 3 pilares de un posible gobierno mundial simbólico: religión, sistema y herencia. Cada uno se encarga de una puerta, y cuando las 3 puertas se abren al mismo tiempo, algo antiguo que estaba latente puede pasar. Pero antes de que eso suceda, antes de que suenen las campanas en todas las naciones, los cielos
nos están advirtiendo, porque algo se está viendo, literalmente, en los cielos y en la tierra. Columnas de fuego, sonidos inexplicables, luces que desafían la lógica. Y tal vez la próxima señal no salga de la boca de un hombre, pero del cielo mismo. El cielo ya no está en silencio. En febrero de 2024, los residentes de varias regiones de Hawái comenzaron a reportar un fenómeno nunca antes registrado: columnas verticales de luz azul que atravesaban el cielo nocturno como lanzas celestiales apuntando a la Tierra. Las imágenes, captadas por teléfonos celulares y cámaras de seguridad, se volvieron virales en cuestión de minutos. Algunos culparon a los satélites, otros experimentos militares, pero los más sensibles a lo invisible susurraban: son trompetas visuales. Y mientras el mundo miraba hacia arriba, sonidos inexplicables comenzaron a resonar desde abajo. Ese mismo mes, en México, habitantes de las regiones de Oaxaca y Puebla registraron estruendos fuertes y prolongados, similares al rugido de un trueno, pero sin relámpagos, nubes ni lluvia. Parecía venir del suelo. En Turquía, las cámaras de vigilancia de Estambul captaron sonidos similares a los de trompetas metálicas, que duraron exactamente 11 minutos. Las autoridades dijeron que se trataba de movimientos clandestinos, pero no se detectó actividad sísmica. Y en YouTube comenzaron a aparecer vídeos con un título recurrente: ¿están hablando los cielos? Apocalipsis 8, 6, 7 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Podría ser lo que estamos viendo un eco lejano de esas palabras? ¿O podría ser la primera señal visible de un ciclo profético que está a punto de desarrollarse a escala global? En China, los satélites captaron un destello gigantesco sobre el desierto de Gobi, registrado como una descarga atmosférica de alta energía, un término técnico para lo inexplicable. En Israel, los residentes del norte informaron haber visto algo así como fuego descendiendo en espiral del cielo en las primeras horas de la mañana, poco después de una noche de enfrentamientos en la Franja de Gaza. Y en Sao Paulo, Brasil, decenas de personas reportaron un zumbido constante y de tono bajo durante casi una hora, seguido de un corte de energía repentino sin que se identificara ninguna causa eléctrica. ¿Estamos presenciando un colapso atmosférico, una prueba de armas, o la reverberación de un anuncio hecho a destiempo? El cielo, en la simbología bíblica, siempre ha sido escenario de advertencias. Las estrellas cayeron sobre Sodoma. Columnas de fuego guiaron al pueblo en el desierto. Un destello de luz envolvió a Pablo en su camino a Damasco. Cuando el cielo habla, la tierra escucha y tiembla. Pero ahora las señales ya no llegan a los individuos, vienen a las naciones. Ya no son susurros, son broches de presión, sonidos metálicos, destellos con geometrías que desafían la explicación. Y lo más inquietante es que vienen acompañados de silencio institucional. No hay explicación oficial, no hay conferencia de prensa, solo silencio y miedo. Los que observan los tiempos dicen que las trompetas ya han comenzado a sonar, no con ruido, sino con acontecimientos. Con cada sonido, una estructura tiembla, un imperio se tambalea, se expone una verdad oculta, y tal vez toda la tierra esté siendo llamada, no a comprender sino a tomar una posición, porque el cielo habla, la tierra está respondiendo, y las bestias se mueven. Pero hay un sonido aún más inquietante. No hay luz en el cielo, no es fuego en la tierra, es el sonido de los caballos, muchos, de marcha, porque tal vez lo que viene después no sea una señal, pero una invasión. Fue solo otro día, uno más entre miles, gente yendo a trabajar, notificaciones en los celulares, debates políticos en las redes sociales, inflación en los mercados, guerra en los titulares. La vida continuó, hasta que algo cambió. No en el cielo, no en la tierra, pero en la atmósfera invisible entre lo visible y lo eterno. En el silencio del espíritu, los sellos comenzaron a romperse, y casi nadie se dio cuenta. Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos,
y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, «Ven». Pero ¿qué pasaría si ese sello ya se hubiera roto? ¿Qué pasaría si el primer jinete, el del caballo blanco, ya estuviera entre nosotros? Este no es el caballero de la paz. No, viene con un arco, pero sin flechas. Un símbolo de autoridad silenciosa, conquista sin guerra, control sin violencia. Él viene sonriendo, firma de acuerdos, predicando la unidad, reestructuración de monedas, unificando sistemas, digitalizando almas. Él viaja sobre algoritmos, domina sin levantar la voz. Él gana y nadie se da cuenta de que ya ha perdido. Mientras tanto, el segundo sello cruje y hay sonidos de guerra, real y virtual. Ucrania, Gaza, Taiwán, Etiopía y ahora están creciendo nuevas tensiones entre Irán y Arabia Saudita, con drones invisibles cruzando silenciosamente los desiertos como langostas metálicas en la oscuridad. El tercer caballero espera. Su caballo es negro como la balanza que lleva. Hambre, crisis, control, racionamiento. Y el cuarto, el más temido, viene justo detrás, y su nombre es muerte. ¿Pero ya están montando? ¿O todavía estás esperando el permiso definitivo? Las escrituras dicen que los sellos se rompen en el cielo, pero sus consecuencias explotan en la tierra, como los terremotos, como sistemas que se caen, como verdades sustituidas por narrativas. Y hay rumores aún no confirmados de que una nueva moneda global ya ha sido aprobada entre bastidores por un consorcio digital con pruebas silenciosas que se llevan a cabo en 5 países simultáneamente. Vendría con promesas, estabilidad, inclusión, conveniencia, pero detrás del código habría una marca y hacía que a todos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. El mundo se está preparando, no con tanques en las calles, pero con enlaces, contratos, sensores, chips y promesas, muchas promesas. Prometieron la paz, prometieron seguridad, prometieron libertad, pero toda promesa tiene un precio, y algunos ya están pagando sin saberlo. En el Vaticano, Francisco habla de una nueva era de fraternidad universal. En la ONU, los líderes piden una gobernanza global eficaz. En Israel, hablar del tercer templo ha dejado de ser profético y se ha vuelto técnico. Algunas puertas ya se han abierto, otros están siendo desbloqueados, y un último sello nos espera, porque el último día no llegará con el relámpago anunciado. Puede empezar como cualquier otra mañana, en cualquier otra ciudad, con notificaciones en tu celular, con gente yendo a trabajar, con todo funcionando normalmente, hasta ya no funciona, y entonces no habrá más tiempo para entender, solo para elegir. El mundo gira como si fuera eterno, pero los cielos ya han puesto una fecha y no se pospondrá. Sobre eso, las señales continúan. La historia no ha terminado. Ella simplemente regresó a su punto de partida, y todo lo que era viejo está a punto de suceder de nuevo. El próximo sello será visible, pero cuando se abre paso, ¿quién seguirá escuchando?